vídeo de hoy vamos a darle un montón de cariño al mini torno y vamos a pasar de vernos así a vernos así. Y es que vamos a hacerle un montón de modificaciones, entre las cuales podemos ver un freno para el carriage, para poder hacer cortes frontales, una lámpara LED nueva para poder tener mejor luz, y también le vamos a hacer una manilla nueva al cabezal móvil, así que quédate hasta el final. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es pegarle una buena limpieza a todo esto, porque esto está asqueroso. Vamos a limpiar primero todo, luego fijamos la lámpara y vamos un poco arreglando todo. Wow, chicos, esto sí que es una luz. Dios, qué barbaridad, qué diferencia. Mira qué pro, qué guapo. Voy a poner ahora desde aquí arriba así a grabar. Bueno, ahora este lente está roto, por eso se ve ese reflejo. Pero, uff, no, impresionante. Qué cantidad de luz comparado con antes, una locura. Bueno, vamos a limpiar un poco la bandeja, un poco la cama, toda la parte del torno con un poquito de gasolina y un trapo para dejar todo eso limpio. Vamos a recoger aquí un poco. Bueno, chicos, pinté la tapita trasera con la pintura que tenía aquí. Creo que este color va a estar mucho mejor para lo que es hacer contraste con la parte trasera en los vídeos, pero sinceramente no me terminaba de convencer. ¿Qué les parece a ustedes? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Puedo repintarlo otra vez y volverlo a pintar de otro color. Voy a estudiarlo porque no me termina de convencer, la verdad. Y ahora vamos a hacer un par de modificaciones extra al torno. Ya tenemos la luz también. Mira qué guapo. La verdad es que brutal. Entonces, para el carriage quiero hacerle un bloqueo, para que cuando yo quiera frenar aquí para poder trabajar así solamente y que esto quede bloqueado, poder bloquearlo por aquí con alguna palanquita así como estas que tenemos aquí, esta o esta. Entonces, para eso ya empecé a hacer algo, que con esta chapita corté un trozo, que es este, y le hice un par de agujeros y un par de countersinks ahí para meter unos tornillos Allen, y esto lo voy a atornillar hacia allá. Pum, tengo que hacer dos agujeros aquí y dos roscas para atornillar esto de ahí al sitio y que esto deslice para adelante y para atrás, así como desliza para atrás ahora porque lo estoy empujando, pero que no se quede ahí, que vaya con el carriage siempre junto. A esto luego le vamos a hacer un agujerito aquí arriba, a través de donde vamos a pasar un tornillo, y ese tornillo lo vamos a atornillar a esto que era el original de aquí, ¿no? Así, pum, 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 para bloquear aquí el carriage, ¿ok? Entonces, ese tornillito luego se va a atornillar aquí abajo a esta piecita que ya empecé a hacer, que no es más que otro trocito de esta chapa, cortado por aquí. Lo corté con la moladora porque ahora mismo no puedo fresar esto bien así, fácil y rápido como con la moladora, pero una vez que tenga esto allí, voy a repetir esta pieza y la vamos a hacer con otra modificación que estoy haciendo ahora mismo para el torno, que es que, si ya conocéis esta transportadora que tengo aquí, que es para mover las piezas y tal, y ponerla allí y convertir el mini torno en una mini fresadora, eso es otro vídeo que ya tengo en el canal, pero quiero hacerme algo un poco más sencillo, que yo pueda de pronto sujetar de aquí mismo, ¿va? Así con esta chapa que me quedó, poner algo aquí y usar solamente esto para hacer una ranura sencilla. Bueno, chicos, ya tenemos las dos piecitas estas taladradas. Ahora esto lo que voy a hacer es marcar aquí los agujeros que tengo que hacer. Ya saqué todas las partes aquí atrás del torno para poder trabajar más cómodo. Y ahora vamos a marcar esos agujeritos allí, pum, los roscamos. Y ya entonces esta pieza estaría fijada de aquí. Lo que faltaría es taladrarla aquí para poner el tornillo que vamos a roscar luego aquí, que también tengo que roscar esta pieza. Así que nada, vamos allá.
Hola chicos, mirad qué guapo está quedando esto. A ir así. Paz. Ahora mismo no tengo tornillos de Allen, pero lo voy a poner con unos tornillos normales. Y después lo que hago es cambiarle los tornillos y ya está. Pero ya tenemos el freno básicamente listo. Ahora tenemos que sujetar este freno a nuestro torno. Pero bueno, vamos a probar a ver cómo queda el freno aquí primero. Bueno, básicamente deberíamos poderlo meter por aquí. Vamos a aflojarlo un poco. Ahí está, sí señor. A ver, no quedó exacto a la medida de aquí, pero no hace falta que sea exacto. Bueno, quedaría mejor. Y traigo el torno hasta aquí. Ah, bueno, pero aquí no llega. Pero no importa porque puedo mover el freno hacia adelante. Vamos el freno hacia adelante, hacia donde va, que es ahí. Fíjate si te das cuenta que es más pegado a este lado, o sea que no va a irse moviendo porque este mismo lado lo va a ir frenando. Igual toca por allá. O sea que brutal. Miren, aquí ya así, a un cuarto de vuelta ya está flojo. Y un cuarto de vuelta, pim, ya está apretado. Uf, no. Bueno chicos, desmonté todo para poder hacer las roscas aquí más cómodo. Y así le voy a pegar una buena limpieza por aquí. Y le voy a tratar de ajustar un poquito más las guías estas para que vaya lo más fino y ajustadito posible. Bueno chicos, lo tenemos, sí señor. Apretado aquí, no se mueve esto, ni para adelante ni para atrás. Solo le damos esto así y ya lo tenemos libre. Aquí podemos ver cómo funciona la pieza. Vamos rodando y hacemos así, clic, ahí ya está. Está súper apretado ahí. Vamos a hacer un corte de prueba frontal a ver qué tal. Tenemos freno aquí para el torno, para el carriage, hacemos así, pum, y listo, ya no se mueve. Ahí quedó total. Bueno chicos, y eso va a ser todo por el vídeo de hoy. Lo único que nos va a quedar pendiente es hacer el portapiezas aquí para lo del fresado en el torno, que ya tenemos uno allá, pero que voy a hacer otro con esta piecita que tenemos por aquí, pero eso lo voy a dejar para un próximo vídeo porque eso da para un solo vídeo completo hacer eso. Entonces ya aquí tenemos esta manilla cambiada, mirad qué guapo. Creo que después le puedo hacer un texturizado y dejarla un poquito mejor, pero ahora de momento no me da tiempo de hacer más nada este fin de semana, así que queda así. La verdad es que está 1000 veces mejor. Aquí si la aflojamos ya nos damos cuenta cómo va y viene así, brutal. Puse aquí su pestillito, tenemos aquí el freno del carriage, recogemos esto para atrás, sacamos esto de aquí, lo ponemos por aquí y mirar, aflojamos, más para adelante, para adelante, para atrás, trancamos aquí y ya está bloqueado para poder hacer cortes frontales, que ya vimos cómo los hace brutales. Esto la verdad es que quedó guapísimo. Y bueno, una buena limpiada. La verdad es que le ha cambiado la cara al torno, pero bestial. Déjame saber por allá abajo en los comentarios qué otras modificaciones te gustaría hacerle. Ah, lo de la lámpara también. Qué locura, la cantidad de luz que tenemos ahora es abismal. Así que ya sabes, déjame por allá abajo en los comentarios
qué te pareció este vídeo, qué otras modificaciones le harías tú a este mini torno. Y como siempre, dejar un like, compartir, todas esas cosas buenas. Y si no estás suscrito, suscribirse. Que estos otros vídeos que te voy a dejar por aquí son otras cosillas también del mini torno. Así que hacer clic por aquí o por donde les salga. Chao.